Buenas tardes, mi nombre es Maynor Solano. Hoy les voy a enseñar lo que corresponde a los ingresos, costos y utilidades de la empresa. Como ustedes saben, las personas que tienen empresas producen un artículo y la idea es tener ganancias sobre estos artículos que se producen y venden. Ahora bien, en toda empresa vamos a reconocer tres situaciones. Primero que nada, lo que es el ingreso. El ingreso es el dinero que se recibe por la producción de un artículo. Este ingreso depende básicamente de dos cosas. Depende del precio que le pongamos al artículo y de la cantidad que vendamos. ¿Ok? Entonces, si nos referimos al ingreso, entonces el ingreso va a ser precio multiplicado por la cantidad. El precio es una cantidad fija. Por ende, simplemente lo podemos llamar P. Pero la cantidad es una cantidad variable. En matemática usualmente usamos la X para referirnos a la cantidad, o en ciencias económicas Q. Pero Q y X independientemente si nos referimos a la cantidad que está variando. Llamémosla Q por contexto. Entonces vamos a decir que el ingreso va a ser igual a P por Q, donde Q es la cantidad de producto que tengamos. Ahora bien, el ingreso que tenemos no es el dinero que nos queda, porque para producir lamentablemente tenemos que incurrir en gastos. Nadie puede producir de gratis. Ahora, estos gastos los vamos a llamar básicamente costos y se van a dividir en dos tipos. Tenemos los costos fijos y los costos variables. Entiéndase por los costos fijos aquellos que no dependen de la cantidad que se produce. Entiéndase el alquiler, el cable, etcétera, los impuestos. Ese tipo de cosas, usted produzca o no produzca, va a tener que pagar igual ese monto todos los meses. Entonces, ese costo fijo es una constante, ¿de acuerdo? Por otra parte, tenemos el costo variable, que es el costo que depende de producir cada artículo. Por ejemplo, si lo que producimos es Pilot, ¿cuánto cuesta producir cada uno de ellos? Entonces, ese es el costo unitario. Al final, el costo total es la suma de los costos fijos más los costos variables. Entonces, podemos presentar el costo como el costo fijo, entiéndase como dijimos, alquiler, impuestos, qué sé yo, más el costo variable o el costo unitario. Como el costo unitario va a variar dependiendo de cuánto produce, entonces este va a depender de Q o de X, como le queramos decir. Entonces el costo total, llamémoslo CT, va a ser igual a un costo fijo que, como dijimos, es una constante, más un C por Q, un costo variable o un costo unitario. Ahora bien, un contador al final del mes tiene que sumar cuánto dinero ingresó por las ventas del producto y ese es el total de los ingresos. También hay que sumar cuántos gastos incurrieron en el mes. Entonces, al comparar una cosa con la otra, llegamos a lo que llamamos utilidad. En ciencias económicas, las utilidades son sinónimos de las ganancias. Entonces pueden pasar tres cosas. Uno, que los ingresos sean más altos que los costos y los ingresos sean iguales, o bien que los costos superan a los ingresos. Entonces, en general, vamos a decir que la utilidad va a ser igual a los ingresos totales menos los costos totales, o sea, todo el dinero que hemos recibido menos lo que gastamos. Y al hacer esta resta, pues como ya les dije, puede pasar tres cosas. Puede ocurrir que obtengamos un número positivo, puede ocurrir que obtengamos un número negativo o bien que obtengamos un cero. Si al hacer la resta obtenemos un número positivo, significa que trabajamos con ganancias, porque positivamente nos quedó plata, digamos. Si nos da negativo, es que significa que los costos son más grandes, por lo tanto estamos gastando más de lo que estamos recibiendo, por ende tenemos utilidad negativa y eso significa pérdidas. Finalmente, si la resta da cero, significa entonces que ingresó lo mismo que se gastó. Popularmente eso la gente le dice salimos tablas, ni se ganó ni se perdió. O sea, los costos y los ingresos son iguales. Bueno, para entender lo anterior, vamos a proceder a resolver un ejercicio. En este ejercicio tenemos una fábrica que produce cierto artículo. Este artículo tiene costos fijos por $12,000 y tiene costos unitarios de $35.
Para determinar entonces la ecuación de costos, recordemos que era la suma de los costos que teníamos. Eran dos tipos de costos, los fijos más los variables, o bien los variables más los fijos. En general decimos que la función de costo total, que la vamos a representar como C paréntesis Q, va a ser igual al costo variable más el costo fijo. Entonces, el costo variable es lo que cuesta cada una de los artículos que se están produciendo. Dice que el costo unitario es de $35. Por lo tanto, el costo variable va a ser 35 por Q, donde Q es la cantidad que se está produciendo, más el costo fijo, que está definido en $12,000. De esta manera ya tenemos la ecuación de costo. A su vez, dice que cada artículo se puede vender en $80. Ese es el precio y está fijo. Ese precio nos va a indicar de qué manera construimos la función de ingresos. Habíamos anotado que la función de ingreso era igual a multiplicar el precio por la cantidad. Recuerden siempre que la cantidad lo representamos con la letra Q. Entonces, la función y ingreso, que depende de Q, va a ser igual al precio, que es 80 multiplicado por la cantidad Q. O sea, simplemente 80 por Q. También hemos dicho que la utilidad o ganancia es los ingresos menos los costos. Entonces, a esto le tenemos que restar la otra ecuación anterior. Entonces, la utilidad es el ingreso menos el costo. El ingreso es 80Q menos el costo. Siempre, muchachos, recuerden poner un paréntesis aquí, porque este menos va a afectar toda la expresión. Si no ponen ese menos, ese signo les va a pasar factura después. Así es que pilas con eso. Sería 35Q más 12,000. Sabemos que un menos adelante de un paréntesis va a cambiar el signo de todo lo que esté contenido ahí. Por ende, la ecuación de utilidad va a ser igual a 80Q menos 35Q menos 12,000. Hacemos la resta, a 80 le quitamos 35 y eso nos va a dar 45. Por lo tanto, la función de utilidad va a ser igual a 45Q menos 12,000. Y ya tenemos las tres funciones que explican nuestro problema. Procedemos a resolver el problema. La primera situación ya está resuelta, determinen las funciones de ingreso, costo y utilidad. Ya las tenemos acá. El punto de equilibrio. ¿Qué entendemos por el punto de equilibrio? El punto de equilibrio de una empresa es el punto en el cual los ingresos y los costos son iguales. O sea, cuando la utilidad es cero. No se está ganando, pero tampoco se está perdiendo. ¿De acuerdo? Entonces, para determinar el punto de equilibrio es utilidad cero. Punto de equilibrio implica U igual 0. Si U es igual a 0, sustituimos por 0 en la función de utilidad. Tenemos que U es igual a 45Q menos 12,000. Sustituyendo por 0 en la U, va a ser 45Q menos 12,000. Este 12,000 que está restando lo podemos pasar positivo al lado izquierdo. Y finalmente el 45 que está multiplicando lo pasamos a dividir. De esta manera vamos a obtener la cantidad que debe producir y vender la empresa para no tener ganancias pero tampoco pérdidas. Y obtenemos 266.67. Ahora bien, aquí se aplica un poco el sentido común. Una empresa no va a vender 266.67 artículos, entonces se redondea. Como ya esto es mayor a 0.5, hablamos que es aproximadamente 267 unidades. 267 unidades se deben producir y vender para que la empresa salga a nivel de sus costos. Más de 267 unidades implican ganancias o utilidades positivas. Menos de 267 unidades significan pérdidas. Eso es muy importante para ustedes como futuros administrativos,
en una empresa. Si un negocio requiere 267 unidades y no estamos en la capacidad de producirlas, significa que ese negocio no es rentable y no se toma para adelante. Vamos al punto C. ¿Cuál es el costo, utilidad e ingreso al producir 10.000 unidades? Cuando ustedes le dan la cantidad de unidades, simplemente es sustituirlo por el valor de Q en cada expresión. Entonces, el costo de 10.000 unidades va a ser, costo total es 35 por 10.000 más 12.000. El costo total en este caso sería entonces 35 por 10.000 más 12.000. Y eso nos va a dar $362.000. La utilidad sería U es igual a 45 por 10.000 menos 12.000. Cuidado con los paréntesis. Y eso nos va a dar $438.000. Y el ingreso sería 80 por 10.000. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Son $800.000. Vean qué importante esto. O sea, cuando se producen 10.000 unidades, la empresa va a recibir $800.000, pero eso no es la ganancia. La ganancia es de 438.000. Por esto muchas empresas quiebran, generalmente los pequeños comerciantes, porque todo el ingreso que tienen se lo gastan y hay que reinvertir y cubrir los costos. Vean, aunque están ingresando $800.000 a la empresa, la ganancia neta es de 438, pues incurrieron en 362.000 en gastos para poder producirlas. Entonces la ganancia es lo que nos queda después de quitar los gastos o costos operativos. Espero que haya quedado bastante claro. Para cualquier consulta estoy a su completa disposición y va a ser un honor y un gusto poder servirles. Muy buenas tardes.